Hoy empiezo a leerte Pedagogía de la Indignación, subtítulo Cartas Pedagógicas en un Mundo Revuelto, de Paulo Freire. Lo primero que aparece en el libro es una transcripción del manuscrito de un poema de Freire, del archivo de Ana María Araújo Freire, cuyo título es Canción Obvia. Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Mi cuerpo sudará quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos, mis oídos oirán más, mis ojos verán lo que antes no vieron mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehacer. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa: es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso esperar como tú esperas, porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Paulo Freire, Ginebra, marzo de 1971. Presentación de Ana María Araújo Freire. Entregar a los lectores y las lectoras de Paulo Freire el libro que estaba escribiendo cuando nos dejó el 2 de mayo de 1997 es un momento de grandes emociones, no solo para mí, por cierto, sino también para aquellos convencidos de que entre diciembre de 1966, cuando publicó Pedagogía de la Autonomía, y mayo de 1997, Paulo no había dejado de volcar al papel sus ideas siempre creativas, que durante casi un semestre había continuado expresando por escrito su preocupación de educador político. Quienes así pensaban y esperaban no se equivocaron. Ahora, si bien no hemos superado todas las angustias, incertidumbres, expectativas y tristezas que nos provoca el hecho de que Paulo ya no esté entre nosotros, podemos conmemorar con alegría su retorno a las editoriales y librerías, en principio, con su último trabajo. Hasta entonces no había leído las 29 páginas manuscritas de las cartas, una de las formas de comunicación que más le gustaba utilizar a Paulo. Apenas conocía los temas tratados y los que él no tuvo tiempo de escribir, pues siempre andaba hablando, discutiendo y comentando con alegría o indignación los hechos sobre los que fundamentaría su nuevo discurso antropológico político. Fue difícil para mí comenzar a leer estas páginas. Tenía miedo, como si al hacerlo confirmara el hecho consumado de su ausencia, tan doloroso como irreversible. Leer un libro incompleto de Paulo implicaría afrontar una vez más su muerte. Cuando una relación amorosa como la nuestra se interrumpe abruptamente, los que no nos fuimos quedamos perplejos, espantados, aterrados al tomar conciencia, incluso antes de que podamos percibir la pérdida que acabamos de sufrir, del dolor brutal que quedará alojado eternamente en nosotros. Esos instantes, días, son también de un sufrimiento que nos marca para siempre, tanto como el luto consciente. Creer en la ausencia para siempre
aceptar que el compañero de todos los días y de todas las horas partió cuando todavía deseaba quedarse mucho tiempo entre nosotros? Mi primera reacción fue entonces un intento inútil de eludir la realidad. Me resguardaba, entre otras maneras, evitando leer sus escritos para no enfrentar la situación de sufrimiento que me embargaba desde el instante mismo en que me enteré de su muerte. Por eso, en cuanto pude, me escapé para no verme obligada a confirmar que además de no poder tocarme, escucharme ni mirarme, Paulo tampoco podría escribir nunca más. En aquellas horas de dolor indescriptible, leer estos textos hubiera significado decirme a mí misma, sobre todo porque como siempre estaban manuscritos, que las cartas pedagógicas, así las llamó desde el primer momento, habían quedado definitivamente inacabadas, pero no porque él hubiese abandonado de forma deliberada el libro, pues Paulo sentía un placer muy especial cuando concretaba la tarea que se había impuesto, escribir, y de qué modo tan bello lo hacía. Para él escribir era un ejercicio epistemológico o una tarea eminentemente política, y era, además de un gusto, un deber. Y debido a eso, con seriedad y ética, jamás se negó a ese quehacer. Pasaron los meses, muchos meses, tal vez un año, desde aquella madrugada de pérdida hasta el momento en que comencé a ejecutar mis decisiones que hoy dieron por resultado este libro. Solo cuando pude comprender todo lo que me pasaba, me fue posible entender que era necesario enfrentar las emociones y leer las cartas. Luego de analizarlas bajo la perspectiva de su incompletud, tuve la certeza de que debía publicarlas, de que no podía seguir negándoles este legítimo derecho a los estudiosos, estudiosas de su obra, y sobre todo al propio Paulo. Comprendí que estos textos son fundamentales para quienes estudian la obra freireana, tanto porque en ellos aparecen sus últimas reflexiones escritas, como por la importancia de los temas tratados y el modo de abordarlos. Solo entonces comprendí que esa era mi tarea y me entregué a ella con fervor. En un primer momento consideré oportuno invitar a algunos educadores y educadoras vinculados con la teoría y o con la praxis de Paulo para que escribieran cartas de respuesta. Serían cartas sobre las reflexiones propias de cada uno y una, construidas a partir de los temas provocadores y actuales que Paulo había tratado en sus cartas pedagógicas. Dando tiempo al tiempo, ansiosa algunas veces, reflexionando serenamente otras, pacientemente impaciente, como habría dicho mi marido, decidí por fin que estas palabras postreras debían conformar un libro exclusivamente suyo como autor. Un libro con sus palabras e ideas, con sus emociones y preocupaciones, con su sabiduría y sensibilidad, y con unas pocas palabras mías destinadas a contextualizar cada una de las cartas pedagógicas. Si bien por un lado tenía muy clara esta opción, por otro lado consideraba que las cartas, al formar un todo muy pequeño en número, debían editarse como parte de un libro que se completaría con otros escritos de Paulo. Esos otros escritos, reunidos aquí en la segunda parte, comprenden una selección de 6 textos, 5 de ellos concluidos en 1996. Alfabetización y miseria, desafíos de la educación de adultos frente a la nueva reestructuración tecnológica y la alfabetización en televisión, fueron desarrollados para algunas conferencias que dictó en esa época. Educación y esperanza, denuncia, anuncio, profecía, utopía y sueño, fueron pensados y escritos especialmente para ser publicados en libros.
Paulo escribió Descubrimiento de América en 1992, pero ese texto no fue divulgado durante la celebración de los 500 años de la llegada del europeo al Nuevo Mundo. Forma parte de esta selección porque, a mi entender, es muy importante que se publique exactamente en el mes y el año en que se festeja oficialmente el, entre comillas, descubrimiento de Brasil. Una vez más, Paulo nos ofrece la posibilidad de una lectura crítica de un acontecimiento crucial para que los brasileños y brasileñas puedan construir su identidad cultural verdadera. Dado que en todos los textos escogidos para el presente libro, Paulo demuestra una vez más su indignación, su legítima rabia y su amorosa generosidad, resolví que el título debía corresponderse con su actitud y comprensión constantes ante la vida y el mundo. Como sus lectores pueden comprobar, también en estos textos aparece claramente implícita su postura, arraigada profundamente en la vocación ontológica de humanidad que cada uno de nosotros tenemos y que él supo ejercer con lucidez ciudadana, incluso frente a hechos tan dramáticos y difíciles como los aquí tratados, sin apartarse jamás de la esperanza. Por cierto, es esta la matriz de la dialecticidad entre ella misma, la rabia o indignación y el amor. Por esa razón lo titulé Pedagogía de la Indignación. No podemos olvidar que Paulo siempre sostenía que las verdaderas acciones éticas y genuinamente humanas nacen de dos sentimientos contradictorios, y solo de ellos, del amor y de la rabia. Y este libro, tal vez más que los otros, está empapado, como él decía, de su amor humanista y de su rabia o indignación política, dos sentimientos que se tradujeron en toda su obra porque los vivía en su existencia. Ya sea bajo la forma de antropología política, compasión y solidaridad auténticamente humanistas, ya bajo la forma de una epistemología histórico-cultural, creencia y fe en los hombres y en las mujeres, y certeza de la transformación del mundo a partir de los oprimidos, oprimidas y de las víctimas de las injusticias, mediante la superación antagónica entre opresor y oprimido, ya sea incluso bajo la forma de una filosofía socioontológica basada sobre todo en la esperanza, entendida por lo tanto en relación con el amor y la indignación. Todas estas formas funcionan como factores dinamizadores y necesarios para transformar los proyectos inéditos viables en concreciones históricas. En este libro, Paulo nos convoca a concretar ese inédito, esa utopía que es la democratización de la sociedad brasileña por medio del amor, la indignación, la esperanza. En consecuencia, el título no podía ser otro. Para finalizar, quisiera que sus lectores y lectoras no piensen que esta es una obra póstuma, como tanto se hizo y todavía algunas veces se hace. Prefiero que se la considere la obra que celebra su vida. Nita, tarde de verano, de sueños que se realizan entre nostalgias inmensas, San Pablo, 11 de febrero de 2000. Carta prefacio a Paulo Freire, por Balduino A. Andreola. Paulo, recibí tus cartas pedagógicas que amablemente me envió Nita, pidiéndome que después de leerlas volcara en el papel mis reflexiones sobre los mensajes que contienen. Las leí con gran emoción, pues fueron las últimas cartas que escribiste a las amigas y amigos de todo el mundo.
Mucha gente me preguntó afanosamente cuándo se publicarían. Respondo ahora que NITA y la UNESP, Universidad Nacional de San Pablo, están agilizando la publicación. Personalmente soy de la idea, Paulo, de que las cartas que se reciben de los amigos también deben responderse por carta, y por eso decidí escribirte. Cuando ya tenía escrita mi carta, Nita me telefoneó proponiéndome incluirla como prefacio de tu libro. La propuesta me emocionó mucho, pero también me asustó mucho, pues la responsabilidad es muy grande. Con todo, Paulo, casi no modificaré el texto para que no pierda la espontaneidad y la informalidad con las que me propuse hablar contigo. En la primera de tus cartas, te propones escribir en un clima de apertura al diálogo, de tal manera que el lector o la lectora puedan ir percibiendo que la posibilidad de dialogar con su autor se halla en las cartas mismas, en la curiosa forma en que él las escribe, abierto a la objeción y a la crítica. Este propósito y esta actitud fueron constantes en tu vida y en tu obra. Al leer ahora lo que escribiste, me invaden dos sentimientos dialécticamente opuestos: la tristeza profunda de una gran pérdida y la alegría desbordante de una presencia nueva, muy diferente de la que saboreábamos antes de que partieras en tu gran viaje transhistórico. Siempre que hablé de ti y de tu obra, en estos casi 3 años de tu silencio solemne, recordé una emotiva conversación con el filósofo Paul Ricoeur cuando tuve el privilegio de tenerlo de vecino en 1983 durante una pasantía de un mes en la Biblioteca Mounier en Châtenay-Malabry, cerca de París. Conversando acerca de la muerte de Mounier ocurrida en 1950, Ricoeur dijo: el aspecto más cruel de la muerte es que uno le hace preguntas a un amigo y él ya no responde. Recuerdo que la emoción embargó su voz y se quedó mirando perdidamente al suelo, en silencio. Me impresionó comprobar que 33 años después estaba repitiendo lo que había escrito en 1950 para el número especial de la revista Esprit, dedicado a la memoria de Mounier, en un texto memorable cuyo primer párrafo cito íntegramente, no solo por su valor afectivo, sino también por su profundo sentido hermenéutico. Ricoeur escribió lo siguiente, abre comillas: nuestro amigo Emmanuel Mounier ya no responderá a nuestras preguntas. Una de las crueldades de la muerte es que cambia radicalmente el sentido de una obra literaria en marcha. No solo deja de admitir continuaciones por estar concluida en todo el sentido de la palabra, sino que también es arrancada de este movimiento de intercambio, de interrogaciones y de respuestas que situaba a su autor entre los vivos. Es ya para la eternidad una obra escrita, y solo escrita. La ruptura con su autor está consumada. De ahora en adelante ingresa en la única historia posible, la de sus lectores, la de los hombres vivos a los que nutre. En cierto sentido, una obra alcanza la verdad de su existencia literaria cuando su autor muere. Toda publicación, toda edición, inaugura la relación impiadosa de los hombres vivos con el libro de un hombre virtualmente muerto. Cierra comillas. Si bien la consistencia de la reflexión de Ricoeur es innegable, la lectura de tus escritos, Paulo, y sobre todo de tus cartas, me permite cuestionar, no obstante, esta hermenéutica del diálogo interrumpido. El 19 de septiembre de 1998, durante la fiesta popular de clausura del primer coloquio internacional Paulo Freire en Recife, Nita dijo que no conseguía pensar en ti como ausente.
En 1999 estuve de nuevo en tu Recife encantada y puedo decir con toda sinceridad que el clima del primero y el segundo coloquios, así como la pujanza de los emprendimientos que tu obra continúa inspirando en Recife, en otros muchos municipios de Pernambuco y en innumerables lugares de todo el mundo, son evidencia elocuente de que sigues siendo nuestro compañero de andanzas. Percibo intensamente esta presencia permanencia tuya, Paulo, en numerosos encuentros dedicados al estudio de tu obra y a la discusión de una gran cantidad de experiencias inspiradas en ella en las más diversas regiones del mundo. Aquí, en Río Grande do Sul, el Congreso Internacional promovido por la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, realizado en 1998, congregó a más de 1.500 participantes. En 1999, la Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, realizó en Santo Ángelo un coloquio internacional con 800 participantes. En el Congreso de la Unicinos fundamos el Foro Paulo Freire como instancia permanente de diálogo e intercambio en torno a las experiencias y los estudios relacionados con tu obra. El primer encuentro del foro se llevó a cabo en la Unicinos entre el 21 y el 22 de mayo de 1999 y contó con más de 70 trabajos inscriptos. En mayo de este año, el segundo encuentro tendrá lugar en la Universidad Federal de Santa María, coordinado por nuestro amigo Fabio y otros estudiosos de tu obra en esa universidad. El Foro Paulo Freire, nacido como creación y proyecto colectivos, se repetirá cada año en una ciudad diferente del Estado. Por la dinámica interna de su organización, sin duda constituirá una experiencia muy variada, placentera y al mismo tiempo crítica y creativa, de genuino diálogo freireano o paulino en torno a diferentes lecturas y distintas recreaciones de tu obra. Paulo, la lectura de tus cartas pedagógicas fue como sumergirme en una inmensa onda cósmica de ánimo, de esperanza y del sentimiento de que vale la pena seguir luchando. Sinceramente hay momentos en los que parecen prevalecer la desesperanza y la depresión. Sin embargo, esos sentimientos se desvanecen al sentirte y al escucharte completamente fiel hasta el último momento a tu postura irrevocable de luchar, denunciando y anunciando con la vehemencia de siempre. La tercera carta, que quedó inconclusa sobre tu mesa, de la que tuvimos conocimiento inmediatamente después de tu muerte por el fragmento publicado en la Folia de Sao Paulo, revela con elocuencia la dimensión de tu total fidelidad al proyecto colectivo de liberación, del que fuiste principal inspirador y que continúa siendo uno de los más grandes proyectos de solidaridad, patrimonio actual de la humanidad. Reflexionando sobre tu perenne perseverancia, me acordé de tres insignes intelectuales que me ayudaron a caracterizarla según su significado histórico. Nuestro gran amigo, compañero incomparable de tus luchas, Hernani M. Fiori, en la última conversación que mantuviste en 1934 con él, dijo: Paulo, estoy feliz porque no te detuviste. Relaciono esta declaración del amigo inolvidable, ya próximo entonces a su viaje postrero, con la afirmación contundente del filósofo argentino Gustavo Cirigliano. Después de leer tu libro Pedagogía de la Esperanza, Cirigliano analiza el sentido de tu obra dentro de un paradigma temporal que comprende tres momentos: el pretiempo, periodo auroral de gran movilización popular en América Latina que precedió a las dictaduras; el contratiempo,
periodo de represión, prisiones, exilios y ejecuciones, y el destiempo. El destiempo o la asincronía fue el fenómeno que alcanzó, según él, a casi todos los que retornaron de los distintos exilios o silencios represivos tras la larga noche de los regímenes militares. Con respecto a ti, sin embargo, el ilustre filósofo proclama enfáticamente: sostengo que Paulo Freire ha quebrado el tiempo del destiempo porque no ha perdido la palabra, y eso es una hazaña en nuestro continente. La expresión utilizada por Cirigliano, esto es una hazaña en nuestro continente, me recuerda a los análisis que hace James Petras sobre un fenómeno bastante generalizado al que caracteriza como propio, abre comillas, de los intelectuales en retirada, que renuncian cada vez más al marxismo y se convierten en consejeros políticos del statu quo, cierra comillas. En el Seminario Internacional Ernesto Che Guevara 30 años, Petras declaró, abre comillas, yo creo que el interés que hay ahora en el Che Guevara refleja en parte el hecho de que el Che empezó como revolucionario y terminó su vida como revolucionario. En el mundo actual, muchos jóvenes miran, escuchan y discrepan con muchos personajes y líderes políticos que empezaron siendo revolucionarios y ahora, de una forma u otra, arrepentidos, critican su pasado y buscan formular proyectos de acomodamiento con el neoliberalismo. Y utilizan su prestigio del pasado, su militancia, su valentía, como un instrumento para evitar debates, críticas sobre su conducta actual. Y frente a esta manipulación de sus antecedentes, el Che manifiesta un contraste. Cierra comillas. Paulo, me pareció muy expresivo el título Pedagogía de la Indignación que Nita escogió para el libro que contiene tus cartas pedagógicas. Sin embargo, creo que incluso al denunciar con indignación, sabías ser mansamente respetuoso de las personas. Te confieso que a veces no consigo imitar tu mansedumbre. Así, en un artículo de mi autoría, pensando en las reflexiones de Petras, escribí con tono irreverente, abre comillas, me pregunto si los numerosos ex-revolucionarios y ex-izquierdistas fueron verdaderamente revolucionarios. He llegado a pensar que ciertas vocaciones revolucionarias están mucho más emparentadas con Freud que con Marx. O sea, parece que se trata más de representaciones equivocadas a lo largo de la vida, de revueltas edípicas mal solucionadas, que de auténticas vocaciones revolucionarias. Cierra comillas. Paulo, la lectura de tus cartas nos ofrece unas pistas extraordinariamente ricas y desafiantes para realizar nuevas lecturas de tu obra. Esta fue, por otra parte, la preocupación y la idea inspiradora del Foro Paulo Freire. En 1988, con mis alumnas y alumnos de la Maestría en Educación de la UFPEL, también realizamos una experiencia interesante en esta misma línea mediante una lectura temática de tu libro Pedagogía de la Autonomía. Cada alumna o alumno leyó el libro desde el punto de vista de su tema preferido, de acuerdo con su formación de origen y según el objetivo de su investigación de doctorado. En las sesiones del seminario se exponían las distintas interpretaciones, se las discutía y luego se las integraba en una lectura colectiva de tu libro. En el Foro Paulo Freire, en 1999, titulé mi trabajo Lecturas prohibidas de P. Freire
y releí tu obra desde las perspectivas de la africanidad y del campo, cultura y educación del campo. Una de las relecturas que me gustaría hacer dialogando con otros colegas es la bíblico-teológica. Ya lo conversé con el amigo Danilo Streck de la Unicinos, que adhirió enseguida a la idea. Se trata de leer tu obra y tu trayectoria de lucha al servicio de los condenados de la tierra, de los oprimidos del mundo, desde la perspectiva de tu fe cristiana, que no era la fe de un cristianismo comprometido con el statu quo, sino una teología de la liberación y la laicidad, como preconizaran Latour du Pin, Ozanam, Boucher, Teilhard de Chardin, Bernanos, Péguy, de Lubac, Chen. Un cristianismo como el que querían Lebrel, Elder Camara, Duclerc. Un cristianismo de fuertes, de luchadores, como lo había vislumbrado Mounier en su libro Meditación L'Affrontement chrétien, un cristianismo como el que develó Juan 23. La lectura de tus cartas pedagógicas me sorprendió por la variedad y la riqueza de sus enfoques, algunos nuevos o hasta entonces menos profundizados en tu obra. Entre ellos destacaría el de la familia o el tema de educación y familia. Al resaltarlos, no pretendo caer en el reduccionismo. Quieres dirigirte a los jóvenes padres y madres, a los hijos e hijas adolescentes, pero también a los profesores y profesoras. Tratas los problemas del día a día, pero al mismo tiempo los ubicas en el amplio marco de los grandes cambios acontecidos en nuestra época y de los que continúan ocurriendo de manera cada vez más rápida. En tu primera carta, Paulo, reviví una conversación fraternal que tuvimos cuando almorzamos juntos en el Hotel Embaixador en 1995. El punto de partida fueron mis hijos Diego y Michelle, a quienes habías conocido cuando comiste en nuestra casa aquel 18 de mayo. La educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos ha pasado a ser un desafío cada vez mayor ante la creciente magnitud de los problemas que presenta el mundo actual. Paulo, tú no tienes recetas y nunca fue ese el propósito de tus obras. Sin embargo, tus cartas pedagógicas ofrecen contribuciones valiosas para todos nosotros, maestros y padres, educadores y educadoras del nuevo siglo y del nuevo milenio. Gracias, Paulo. No puedo demorarme en detalles, pero quiero mencionar algunos de los temas nuevos y los enfoques diferentes que ofreces de ciertos temas que ya habías abordado ampliamente. Si bien la cuestión de la ecología no es nueva, sí lo es el enfoque y el énfasis que le dedicas. Hablas del amor al mundo en el contexto del amor a la vida, desafiado por tu santa y vehemente indignación ante el espectáculo cruel y desconcertante de 5 adolescentes que se divierten matando bárbaramente en Brasilia a Galdino, un indio patayó. El tema de la ecología está íntimamente relacionado con el de la ética, que transita tus cartas desde la primera hasta la última página, como ocurre también, desde mi punto de vista, en tu libro testamento, Pedagogía de la Autonomía. Es el tema central, la idea rectora, el tema clave. En las cartas, como en ese libro, contrapones la ética universal del ser humano, la ética de la solidaridad, a la ética del mercado, insensible a cualquier pedido de la gente y abierta a la gula del lucro. Paulo, anda dando vueltas por ahí una expresión nueva
incluso entre los ex revolucionarios arrepentidos, que propaga que ya no tiene sentido en la posmodernidad hablar los lenguajes de la ética y de la política, supuestamente, entre comillas, superados por los delirios fatalistas de la globalización y de Internet. Qué suerte, Paulo, que no te detuviste y que hasta el final proclamaste con el vigor de un pedagogo profeta las dimensiones ética y política como exigencias ontológico-existenciales e históricas de la persona y de la convivencia humana, y en particular de la educación. La lectura atenta de tus cartas nos exigirá una relectura de tu obra. Aportan dimensiones nuevas, resignificando tu legado en su totalidad, sin olvidar las perspectivas de la inteligencia, la razón, la corporeidad, la ética y la política para la existencia personal y colectiva. Destacas también el papel de las emociones, los sentimientos, los deseos, la voluntad, la decisión, la resistencia, las elecciones, la curiosidad, la creatividad, la intuición, la estética, la belleza de la vida, del mundo, del conocimiento. En lo que atañe a las emociones, reafirmas el amor y la afectividad como factores básicos de la vida humana y de la educación. Con respecto a la política, el problema del poder adquiere nuevas configuraciones. Contra las tentaciones de abdicar de la lucha, de renunciar a la utopía, de negar la esperanza, denunciaste con la misma contundencia con que lo hiciste en Pedagogía de la Autonomía todas las formas de comprensión mecanicista y determinista de la historia, y proclamaste, abre comillas, una de las tareas primordiales de la pedagogía crítica, radical, liberadora, es trabajar contra la fuerza de la ideología fatalista dominante, que estimula la inmovilidad de los oprimidos y su acomodación a una realidad injusta, necesaria para el movimiento de los dominadores. Es defender una práctica docente en la que la enseñanza rigurosa de los contenidos nunca se haga de manera fría, mecánica y falsamente neutra. Cierra comillas. Basado en la convicción de que el mañana no es algo inexorable y de que por eso mismo no está dado de antemano, anuncias la viabilidad de un proyecto de mundo y el derecho de las clases populares a participar en los debates en torno a un proyecto de mundo. Paulo, ¿tú consideras que las clases populares, organizadas en sus propios movimientos, son portadoras de un sueño viable y agentes históricos del cambio? Entre estos movimientos populares destacas la importancia histórica del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Repasando la trayectoria combativa de los sin tierra de ayer y de hoy, reflexionando sobre la gran marcha que el MST de todo el país realizó en 1997, declaras, abre comillas, qué bueno sería si otras marchas siguieran a las suyas. La marcha de los desempleados, de los que sufren injusticia, de los que protestan contra la impunidad, de los que claman contra la violencia, la mentira y la falta de respeto por la cosa pública. La marcha de los sin techo, los sin escuela, los sin hospital, los desplazados. La marcha esperanzadora de los que saben que cambiar es posible. Cierra comillas. Paulo, no puedo concluir sin volver a tu tercera carta.
Ante el episodio de la trágica transgresión de la ética protagonizado por los jóvenes asesinos del indio Patayó en Brasilia, afirmas que ese episodio, abre comillas, nos advierte que debemos asumir con urgencia el deber de luchar por los principios éticos más fundamentales, como el respeto a la vida de los seres humanos, a la vida de los otros animales, a la vida de los pájaros, a la vida de los ríos y de los bosques. Cierra comillas. Paulo, estás defendiendo el valor de la vida en su universalidad, bajo todas sus formas, con la vehemencia de Cristo, que expulsó a los profanadores del santuario, y también con el lenguaje poético y místico de Francisco de Asís, elegido como el personaje más destacado del milenio que acaba de concluir. Tu defensa no se inspira en un sentimentalismo vago, sino en la radicalidad de una exigencia ética que proclamas de este modo, abre comillas, no creo en el amor entre mujeres y hombres, entre los seres humanos, si no somos capaces de amar el mundo, cierra comillas. La civilización occidental, expresada en la racionalidad fría y calculadora de la filosofía, la ciencia y la tecnología modernas, se reveló incapaz de salvaguardar los valores que defiendes y de articular el lenguaje con el que te comunicas. Degenerada en un proyecto de mundo que se identifica con el desamor de la ganancia fratricida de la propiedad, el lucro y la especulación financiera, condujo a la humanidad al borde de la destrucción total. Paulo, hace algún tiempo lo vengo pensando y me parecía que te desplazabas del occidente hacia el oriente y hacia el sur. Leyendo tus cartas, reconfirmo esta impresión de que, sin renunciar al vigor de la ciencia y de la filosofía, estás mucho más cerca del pensamiento y de la visión de mundo de los grandes maestros orientales, como también del espíritu cósmico, místico, acogedor y musical de los pueblos africanos. Paulo, simpatizo con la idea de pensar en tu proyecto pedagógico-político inserto en la constelación de lo que denomino pedagogía de las grandes convergencias. Recuerdo a algunos grandes maestros de la humanidad que en el siglo recién concluido lucharon y dedicaron sus vidas a un proyecto más humano, fraterno y solidario de mundo. Sin excluir a otros, pienso en los siguientes: Gandhi, Juan XXIII, Luther King, Simone Weil, Le Bret, Frantz Fanon, el Che Guevara, Teresa de Calcuta, Helder Camara, Mounier, Teilhard de Chardin, Nelson Mandela, Roger Garaudy, el Dalai Lama, De Vaudrey, Betinho, Paramahansa Yogananda, Michel Duclerc, Fridtjof Capra, Pierre Weil, Leonardo Boff, Paul Ricoeur y otros. Al pensar en otros, lamento, Paulo, que tu despedida inesperada frustrara un encuentro ya previsto con el filósofo Jürgen Habermas con ocasión del viaje que harías a Alemania en 1997 para participar en el Congreso Internacional de Educación de Adultos. Sin lugar a dudas, hubiera sido un diálogo histórico de alto nivel entre dos pensadores de talla internacional. Así pues, nos corresponde a nosotros no fundar clubes o capillas, sino promover un diálogo amplio y crítico entre las grandes teorías que, contra la marea del determinismo y del fatalismo inexorables de la economía de mercado, de la especulación, la ganancia y la exclusión,
quieran contribuir a un nuevo proyecto planetario de convivencia humana. Nos corresponde a nosotros, Paulo, que aquí nos quedamos, derrumbar muros e inventar lo que desde hace algunos años vengo llamando una ingeniería epistemológico-pedagógica de puentes, a través de los cuales podamos ir y venir al encuentro mutuo, soñando con un día en el que podamos sentarnos a la sombra del árbol de la fraternidad global. Si tu voz, Paulo, fuera una voz solitaria, sería difícil mantener la esperanza. Nos alegra verte situado en un proceso histórico de gran envergadura. Tengo la certeza absoluta de que todos los grandes maestros arriba citados y decenas de otros suscribirían lo que escribiste en tus conmovedoras cartas pedagógicas. Cartas que arrojarán luces nuevas sobre los caminos de millares de educadores y de muchos millones de personas del mundo entero que, inspirados en tu obra, luchan para lograr la construcción histórica de un nuevo proyecto de humanidad. Porto Alegre, 20 de enero de 2000. Terminada la lectura de la presentación de Nita y de esta carta prefacio de Andreola, quiero hacer una salvedad que no suelo hacer, pero me parece en este caso urgente, necesario, imprescindible hacerla. Coincido con las apreciaciones de Andreola acerca del Che Guevara y su coherencia revolucionaria, pero con una salvedad. Hubo un aspecto del Che Guevara que no tuvo nada de revolucionario y fue su homofobia, devenida en persecución, tortura y muerte de la comunidad homosexual en Cuba. Probablemente sepas que hubo en Cuba un campo de concentración, como los de los nazis en Alemania, destinado a los detenidos homosexuales. En la puerta de este campo se podía leer el lema "El trabajo los hará hombres", inspirado en el de la puerta del campo nazi de Auschwitz, "El trabajo los hará libres", inspirado a su vez en la consigna de Jesucristo, "La verdad los hará libres". Sintetizo: la verdad los hará libres, Jesucristo; el trabajo los hará libres, Auschwitz, Adolf Hitler; el trabajo los hará hombres, Cuba, Che Guevara. Es importante que podamos asimilar la verdad completa, justamente porque, parafraseando a Jesucristo, lo único que nos hará verdaderamente libres será, valga la redundancia, la verdad completa.